Ok. Bueno, ya hemos estado viendo anatomía, histología, embriología, sobre todo de las cosas que más nos interesan para hablar y entender el mismo vocabulario cuando empezamos con patologías. Y ahora vamos a ver sobre fisiología. No es fisiología de la contracción a nivel de sarcómera, sino fisiología en general del corazón. Aquí se me ha olvidado quitar esto de fisiología de la contracción. Entonces vamos a hablar de la fisiología y para esto creo que este tema ya lo subí a Teams. Entonces sí me gustaría que aquí sí tomaran algunas notas porque en medio de la plática voy a ir haciendo preguntas de lo que hemos estado viendo en la clase. Aparte, estos conceptos a veces son un poco difíciles si no los entendemos bien y vamos a estar hablando de ellos en todo el semestre. Entonces, para que tome nota de algunas definiciones y que quede bien claro algunos conceptos que son los que vamos a tratar de aquí en adelante. Bueno, miren, de los temas que vamos a ver hoy son las presiones dentro y fuera de las cavidades cardíacas, la saturación de oxígeno en las cavidades cardíacas, el gasto cardíaco, el cálculo de algunos parámetros, a qué se refiere el equilibrio de Starling y el ciclo cardíaco. Todo esto vamos a ver en esta semana, para que me gustaría que fueran ya leyendo algunos de estos temas. Los voy a ir presentando yo y pues sobre todo por los términos y la nomenclatura y, por ejemplo, el ciclo cardíaco es posible que ustedes ya lo hayan visto en fisiología. Entonces, si alguien quiere exponerlo, uno o dos compañeros, con mucho gusto me dicen y para que vayan teniendo participación. Doctor, ¿Sí? perdone que lo interrumpa. Es que, bueno, a mí no me aparece la presentación cargada aquí en Teams y ya le pregunté a una compañera y al parecer tampoco a ella. No sé si a mis compañeros sí se les aparezca. Ah, no, sí, qué bueno que me dices porque según yo la puse desde el viernes, pero si no la vuelvo a subir. Sí, Entonces, doctor, si muchas no la han gracias. visto, para que pongan mucha atención y se graben algunos conceptos aquí. Por desgracia, hay que memorizar algunos valores para poder entender todo, ¿sí? Entonces, ahorita la subo. Qué bueno que me dices para subirla. Entonces, miren, vamos a hablar de las presiones. Aquí les da mucho problema entender esto de las presiones a algunos de sus compañeros. Déjenme ver si... Pluma. Ok. Cuando nosotros vemos la presión, vemos una curva de presión. Aquí sería la presión sistólica. Aquí sería la presión diastólica. Y los aparatos, los monitores que tienen forma de checar las presiones, tienen un botón que pueden hacer o sacar la media entre la sistólica y diastólica y entonces se ve una sola línea, como viene siendo aquí. ¿Sí? Entonces, esta es la presión sistólica, esta es la presión diastólica y esta es la presión media. ¿Sí? Ok. Las cavidades, cuando nosotros metemos un catéter aquí, se va a graficar esta imagen, pero es tan chiquita, tan poco amplia que no se logra ver bien en el monitor y lo que hacemos es le ponemos la media. Entonces, en las aurículas solamente, perdón, se checa la presión media, tanto en la aurícula izquierda como en la aurícula derecha.
De tal manera que si yo les digo, en la presión de la aurícula derecha tenía 8, estoy hablando de la presión media de la aurícula derecha, media de 8. No hablo así de 8 sobre 0, 8 sobre 4, 8, no, es, por ejemplo, aquí vean, la presión media de la aurícula derecha es de 0 a 8, de 0 a 8. Esa es la presión media de la aurícula. ¿Sí me expliqué con esto de la sistólica, diastólica y la media? Sí, doctor. Ok. Bueno, en el ventrículo derecho, en los ventrículos, hay presión sistólica y diastólica, ¿sí? Es decir, si yo veo la curva, ahí más o menos, aquí esto corresponde a la presión diastólica. Aquí corresponde a la presión sistólica. Y aquí donde empieza a checarse la presión diastólica, le decimos D1. Y aquí donde termina la presión diastólica, le vamos a poner D2. ¿Sí ven mis anotaciones que estoy haciendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Que no puedo hacerlas bien, pero bueno, ahí están. Entonces, la presión diastólica tiene dos presiones, por así decirlo, la D1 y la D2. La D2 es la presión final de la diástole. Esa la vamos a utilizar mucho este semestre. La presión diastólica final, la D2. Si yo les digo, tiene una D2, entonces ustedes ya saben que es la diastólica final, que es la más importante que la diastólica 1, que casi es un poquitito menor, casi son iguales, pero la mayoría de los artículos que pudieran ustedes leer o en los libros van a ver que la D2 del BI, la D2 del BDE, entonces D2 significa diastólica final, D2 diastólica final. Entonces, los ventrículos nada más tienen presión sistólica y presión diastólica, no tienen presión media, los ventrículos. Entonces, vean ustedes, la presión sistólica varía entre 15 y 30. Vamos a ponerle 25, ¿sí? 25 de sistólica, de media, y bueno, no de media entre estas dos, no de media de la presión media. Entonces, mejor vamos a quitarle la media de 25 para que no se compliquen. Vamos a ponerle 30, pues, la máxima. 30 de sistólica y 8 de diastólica. De tal manera que la diastólica del ventrículo derecho debe ser igual o un poquito menor que la media de la aurícula. Por ejemplo, si aquí tiene 4, aquí la media del ventrículo debe ser 4. ¿Por qué? Perdón, no es media del ventrículo. La diastólica del ventrículo tiene que ser 4. ¿Por qué tiene que ser la presión media de la aurícula y la presión diastólica? Porque al abrirse la válvula tricúspide funciona como una sola cavidad de un gradiente mayor a un gradiente menor, de tal manera que aquí si tiene 4, aquí debe de tener 3, por ejemplo. Aquí si tiene 5, aquí debe tener 4, porque tiene que pasar la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Entonces, la presión media de la aurícula derecha debe ser igual o ligeramente mayor a la presión diastólica del ventrículo derecho. Ahora, la presión sistólica del ventrículo derecho, ¿sí?, es la que abre la válvula pulmonar. Y la presión sistólica, si viéramos esta curva, ¿sí?, que correspondería aquí, la presión sistólica se alcanza en la sístole máxima cuando sale la sangre hacia la arteria pulmonar. De tal manera que la presión sistólica de la arteria pulmonar es igual que la presión sistólica del ventrículo derecho, ¿sí? En resumen, el ventrículo derecho tiene una presión entre 15 y 30
y de sistólica y de diastólica de 0 a 8. La arteria pulmonar entonces tiene una presión. Ahora, las arterias tienen 3 presiones. La presión sistólica, la presión media, perdón, diastólica y la presión media. Entonces, las arterias sí tienen presión sistólica, diastólica y media. La presión sistólica de la arteria pulmonar, si la válvula está bien, entonces va a ser igual a la presión sistólica del ventrículo derecho, de tal manera que la presión arterial pulmonar sistólica va a ser 30 como máximo y va a tener una presión diastólica más o menos como de 8 y una presión media más o menos como de 15, ¿sí? Entonces vamos a dejar 30, 15 y 10. Vamos a dejarle así esas presiones. 30 sistólica, 10 de diastólica, 15 de media. Voy a repetir. 30 sistólica, 10 de diastólica, 15 de media en la arteria pulmonar. Y vuelvo a repetir esto. La presión media de la aurícula derecha es la misma que la presión diastólica del ventrículo derecho. La presión sistólica del ventrículo derecho es la misma que la presión sistólica de la arteria pulmonar. ¿Ok? Y esto sucede porque inicialmente son cavidades cerradas, pero al abrirse la válvula tricúspide, la presión media se iguala a la presión diastólica o es un poquito mayor para poder sacar la sangre. Lo mismo sucede del ventrículo derecho. Al abrirse la válvula pulmonar, la presión sistólica se la va a comunicar a la arteria pulmonar. ¿Hasta aquí tienen dudas? ¿No? Bueno. Ahora, la presión de la aurícula izquierda es un poquito mayor que la presión de la aurícula derecha. Entonces, aquí la ponen como de 1 a 10 de presión de la aurícula izquierda. Y acuérdense que la presión es la media. La presión media de la aurícula izquierda es de 1 a 10. La presión diastólica debe ser muy similar a la presión de la aurícula izquierda, de tal manera que deberían haber puesto aquí de 1 a 10, ¿sí? De 1 a 10. ¿Por qué? Porque debe ser un poquito mayor la presión de la aurícula izquierda que la presión diastólica del ventrículo izquierdo, ¿sí? Para que pase la sangre del auricular al ventrículo cuando se abre la válvula mitral y hay un gradiente de presión mayor aquí que de presión acá. Entonces, la presión media de la aurícula izquierda es igual a la presión media la presión diastólica del ventrículo izquierdo. La presión sistólica del ventrículo izquierdo, entonces, que es de 120 aproximadamente, va a ser la misma que la presión sistólica de la aorta, 120, 80, ¿verdad? 120 de sistólica, 80 de diastólica y 100 de media. Voy a volver a repetir las presiones. Aurícula izquierda, pónganle ustedes de 1 a 10 milímetros de mercurio. Ventrículo izquierdo solamente tiene 2 presiones, sistólica y diastólica. La diastólica es de 0 a 10 y la sistólica es de 100 a 140, ¿sí? Con un promedio de 120 para entendernos. Las presiones de aorta son 120-80, presión sistólica 120, diastólica 80 y la presión media es de 100. Entonces, en resumen, las presiones de las aurículas son presiones medias, las presiones de los ventrículos sistólicas y diastólicas y las presiones de las arterias son sistólicas, diastólicas y medias. ¿Hasta aquí alguna duda? Si tienen duda, hablen ahorita, porque si no, ya no le van a entender. Ok. Doctor. Sí. Entonces dijo que la presión sistólica de la aórtica sería un promedio de 100.
120/80 es la que usted checa en los brazos, es la misma que la que checa en los brazos, es la misma de la presión de la aorta. 120/80. Gracias. Eso es lo que tenemos en promedio, más o menos, toda la gente, ¿no? Ustedes, las mujeres, si son bajitas y delgaditas, andan como en 90/50, 100/50, 160 más o menos, pero es normal. Ok, entonces de las presiones no hay duda, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si hay una estenosis y se cierra poco a poquito la válvula tricúspide? ¿Qué va a pasar con la presión en la aurícula derecha? ¿Alguien sabe? ¿Qué tiene que hacer la aurícula derecha para pasar la sangre al ventrículo derecho? Aumentar la presión. Tiene que aumentar la presión, ¿sí? Entonces, si hay una estenosis de la válvula tricúspide, se tiene que aumentar la presión de la aurícula derecha. Si aumenta la presión de la aurícula derecha, tiene que aumentar la presión en las venas cavas superior e inferior. Si aumenta la presión en las venas cavas, tiene que aumentar la presión en todo el territorio venoso, ¿sí? Fíjense que digo aumentar la presión, ¿sí? No que se regrese la sangre, porque a veces se confunde. La sangre ya no se regresa. Lo que va a transmitirse hacia atrás es el aumento de la presión, es decir, aumento de la presión de manera retrógrada, no la sangre, la presión, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaría si hay una estenosis mitral, por ejemplo? ¿Qué tiene que hacer la aurícula izquierda? Aumentar la presión. Aumentar la presión, ok. ¿Qué tiene que hacer el ventrículo izquierdo en el caso de una estenosis aórtica, de que se esté cerrando la válvula aórtica? ¿Cuál de las dos presiones aumenta? La del ventrículo izquierdo. ¿Cuál de las dos? ¿La sistólica o la diastólica? Sistólica. ¿Por qué la sistólica? La que se realiza la apertura de la válvula. Exacto, porque en sístole es cuando se abre la válvula, ¿sí? En diástole ni la pela siquiera, pero en sístole sí, porque se tiene que contraer ese ventrículo y tiene que pasar la sangre, ¿sí? Vamos a suponer que aquí hay 50 alumnos y acá hay 10 y tiene que sacar 25 al mismo tiempo, es decir, en 5 minutos tiene que sacar 25 alumnos de aquí. Abre las puertas perfectamente bien y las saca rápido, ¿no? Pero ¿qué pasa si hay una puerta descompuesta y solamente pasan 3 alumnos, por ejemplo, cada vez que se tiene que sacar? Entonces, lo que hace es aumentar la presión aquí, lo empujan para poder abrir esa válvula y sacar esos alumnos. Es un ejemplo muy burdo, pero es lo que tiene que hacer el ventrículo, tiene que aumentar su presión. ¿Cuál es la presión que se relaciona con la arteria pulmonar? La sistólica. ¿Cuál es la presión que se relaciona con la aurícula? La diastólica. ¿Sí? Entonces, cuando hay una estenosis, una obstrucción en la válvula entre dos cavidades, tiene que aumentar la presión que está en la cavidad anterior, ¿sí? Para poder vencer esa estenosis, ¿de acuerdo? Y acuérdense, la sistólica se relaciona con la sistólica de la aorta, ¿sí? Vamos a suponer que hay una estenosis aquí hay 180 milímetros de mercurio de sistólica y resulta que acá tiene 100 milímetros de mercurio en la aorta. ¿Por qué? Porque hay una estenosis de la válvula aórtica. El ventrículo tiene que subir la presión para abrir esa válvula que está semiobstruida y saca la sangre, pero no saca la misma cantidad, entonces saca menos sangre y por eso la presión es más bajita aquí. A eso me refería con que hay que entender bien lo de las presiones, porque la cardiología es bien lógica. Nada más hay que entenderle las presiones. Si se cierra la válvula aórtica por una estenosis, sube la presión sistólica. Si se cierra la válvula mitral por una estenosis, sube la presión de la aurícula izquierda. Si se cierra la válvula pulmonar, sube la presión sistólica del ventrículo derecho.
Y si se cierra la válvula tricuspidia, sube la presión media de la aurícula derecha. Bueno, estos son unos ejemplos de cómo se van a ir manejando y cómo se tienen que aprender las presiones, porque yo les digo, ¿saben qué? Vamos a ver un caso clínico que tiene como presiones en el ventrículo derecho, tiene 80/4 en el ventrículo derecho. Y en la arteria pulmonar tiene 20/10, 20 de sistólica sobre 10 de diastólica. Hay una diferencia de presión, ¿sí? De 20 de sistólica a 80 del ventrículo derecho, y entonces hay un gradiente de 60 milímetros de mercurio. Ese gradiente, que es la diferencia de presión, lo da una válvula estenosada. Entonces, por eso es importante que nos aprendamos las presiones, para que cuando yo diga las presiones casi me vayan diciendo el diagnóstico. Ok, si no hay duda de las presiones, ahora les voy a hacer unas preguntas. ¿Cómo se puede checar la presión de la aorta? ¿Alguien sabe? ¿A poco nadie sabe cómo se puede checar la presión de la aorta? Se podría hacer Con el baumanómetro. ¿Con el baumanómetro? Efectivamente, con el baumanómetro se puede checar la presión de la aorta, ¿sí? Entonces, las presiones de la aorta son las mismas que las presiones periféricas en las arterias donde se toma la presión. De tal manera que yo puedo checar la presión sistólica, diastólica, y la media, puedo hacer una formulita que después la vamos a ver y saco la media. Pero las presiones de la aorta son las únicas presiones que yo puedo checar sin invadir al paciente, sin picar al paciente, ¿sí? Ok. ¿Cómo puedo checar la presión yo de la aurícula derecha? ¿Alguien sabe? Con un catéter venoso central. Con un catéter, ¿verdad? Ese catéter lo metes ¿por qué arteria? ¿Por la radial? Por la arteria radial. A ver, piénsale bien. Vas a llegar aquí a la aurícula derecha. ¿Por dónde lo meterías? Es por la yugular, ¿no? Por ¿Y vena la yugular qué es? ¿Arteria o vena? Es venas, sea por la yugular o también por la... Abusados, ¿eh? Entonces, se mete por una vena, ¿sí? Puede ser la vena yugular, puede ser la vena subclavia, puede ser la vena basílica, la vena cefálica, ¿sí? O puede ser la vena femoral. Entonces, el chiste es llegar y poner la punta de un catéter aquí. Entonces, vamos a suponer que entramos por la subclavia y vamos a meter un catéter y lo ponemos aquí, ¿sí? Entonces, ese catéter está abierto, tiene una apertura en su... Ay Dios, bueno, aquí va el catéter, ¿no? Y aquí vamos a checar la presión, ¿ok? Hay un catéter que mide la presión de la aurícula derecha. ¿Y cómo vamos a checar la presión del ventrículo derecho y de la arteria pulmonar? ¿Alguien sabe? ¿No? Pues metemos otro catéter, ¿sí? Metemos otro catéter. Vamos a meterlo. Metemos aurícula izquierda, ventrículo derecho, arteria pulmonar. Y lo podemos dejar hasta acá, hasta la arteria pulmonar. Otro catéter, ¿sí? Y esto es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver cómo se pueden checar las presiones. Las presiones se pueden checar con un baumanómetro para la presión arterial, que es la misma que la presión de la aorta, y que puede ser a través de un baumanómetro anaeroide o un mercurial, aunque estos ya no existen. Bueno, todavía hay en algunos consultorios viejitos, pero ya los están quitando por la toxicidad del mercurio. Entonces, estos ya las están quitando. Ya nada más hay baumanómetros anaeroides o baumanómetros eléctricos. ¿Cómo vamos a checar la presión de la aurícula derecha? A través de un catéter venoso central, así se llama, catéter venoso central, sirve para checar la presión de la aurícula derecha.
¿Cómo vamos a checar o con qué vamos a checar la presión de la aurícula derecha, del ventrículo derecho, de la arteria pulmonar? Con un catéter que se llama Swan-Ganz. Y si nosotros queremos tener checada la presión arterial todo el día, a cualquier hora del día, en cualquier momento, ponemos un catéter arterial, como decía su compañero, en la arteria radial, ¿sí? Se pone una agujita en la arteria radial, se conecta a un catéter y tenemos la presión, pero esta presión es invasiva, ¿sí? Entonces, a través de la arteria radial podemos checar la presión también de aorta. ¿Cuál es el catéter venoso central? Este es un catéter que van a utilizar mucho, por ejemplo, algunos de ustedes que van a estar en urgencias, en medicina interna, en cardiología no, porque ninguno va a hacer cardiología, pero los que por ahí se desvíen en cardiología, pues los van a usar, etcétera. Los anestesiólogos también los usan mucho, en terapia intensiva no se diga. Entonces, el catéter venoso central se mete por aquí, ya sea por cualquiera de las venas, la basílica, la cefálica, la subclavia, la yugular. Por ahí metemos el catéter y vamos a dejar la punta en la aurícula derecha o en la entrada de la vena cava superior, ¿sí? Ahí esta puntita aquí se va a quedar en la vena entrada, digo, en la entrada de la vena cava superior, perdón. Y vean que cada centímetro tiene un puntito negro porque primero lo medimos por afuera a nivel del tórax para ver cuánto vamos a meter, porque si está muy chaparrita la persona, metemos el catéter, lo podemos dejar hasta el ventrículo derecho y puede provocar arritmias o perforaciones. Entonces tenemos que más o menos calcularle cuánto mide de la entrada que vamos a hacer nosotros hasta la aurícula y hasta ahí dejar el catéter, no meterlo todo, ¿sí? En su interior tiene un conducto y a esto se les llaman luz. La luz del vaso de este tubo o de este catéter, tiene una luz y tiene una sola entrada, pues tiene dos entradas, quiere decir que si yo corto aquí voy a ver dos tubitos en su interior y tiene tres. Por lo regular lo usamos para pasar medicamentos, lo usamos para pasar medicamentos y soluciones, se usa también para pasar medicamentos, soluciones y checar la presión venosa central, ¿sí? Ok, entonces el catéter venoso central nos sirve para medir presiones del lado derecho del corazón a nivel de la vena cava o de la aurícula. La presión de la vena cava va a ser la misma que la presión de la aurícula derecha. Ok. Bueno, entonces les decía que para eso se utiliza este catéter. Y luego, ¿cómo se conecta este catéter al sitio donde se va a checar la presión? Aquí vean cómo se introduce este catéter y queda aquí en la aurícula la punta de este catéter, ¿sí? Este catéter utiliza centímetros de agua, no utiliza milímetros de mercurio. Entonces, la PVC se mide con centímetros de agua, ¿sí? Centímetros de agua. Centímetros de agua. La PVC, la presión de la aurícula aquí, de la PVC que nosotros medimos, entonces va a ser igual a ¿cuál presión del ventrículo? A la diastólica del ventrículo derecho. Perfecto, ¿sí? Si yo les digo, tiene una PVC de 8 centímetros de agua, entonces la presión diastólica del ventrículo derecho va a ser 8 centímetros de agua, va a ser la misma, ¿sí? Ok. Por lo regular, las presiones diastólicas son similares en el ventrículo izquierdo y en el ventrículo derecho, aproximadamente, ¿sí? De tal manera que si sube la presión diastólica del ventrículo izquierdo, también puede subir la presión diastólica del ventrículo derecho y por ende pues, tiene que subir la presión de la aurícula derecha.
Pero bueno, este catéter nos da la presión de la aurícula derecha o de la vena cava, que es la misma que la presión diastólica del ventrículo derecho. Ok. El valor normal de la PVC es de 5 a 12 centímetros de agua, ¿sí? Es un poquito más alto que cuando se mide con milímetros de mercurio. Con milímetros de mercurio es de 0 a 4, de 0 a 8 más o menos, ¿sí? Y con centímetros de agua es un poquito mayor. Esta presión también se le ha llamado presión de llenado de la aurícula derecha. Y esta presión de llenado indica la precarga. Precarga, ¿sí? Precarga. La precarga es la cantidad de volumen que llega a la aurícula derecha. Cantidad de volumen que llega a la aurícula derecha. Por ejemplo, en un paciente deshidratado, la precarga va a estar alta o disminuida. Disminuida. Disminuida, ¿verdad? ¿Y qué harías para subirle la presión a este paciente, la precarga, para que tenga mayor fuerza de contracción? Administrar una solución. Administrarle líquidos, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, si ven la utilidad del catéter PVC, el catéter PVC nos va a decir cómo está la presión aquí en la aurícula, que está bajita, caray, le falta volumen, ¿sí? Que está alta, vamos a suponer que trae una PVC como de 20, ¿qué harían? Un diurético. Exacto, le administran diuréticos, ¿sí? Hay que sacarle agua, está llegando mucha agua, tiene mucho volumen este paciente y se va a edematizar. Entonces, hay que utilizar diurético para llevar a la PVC a tenerla dentro de valores normales. ¿Sí me explico? Entonces, la precarga, ¿por qué es importante? Acuérdense que a mayor dilatación de la fibra, mayor fuerza de contracción. Si llega más volumen, hasta cierta cantidad, se dilata la sarcómera, a mayor fuerza de dilatación, mayor fuerza de contracción, siempre y cuando la sarcómera no pase más de 2.2 micras. Eso es lo que habíamos visto en las clases pasadas. De tal manera que la precarga se relaciona mucho con la ley de Starling. La ley de Starling nos dice que a mayor dilatación, mayor fuerza de contracción, siempre y cuando no se pase o no distienda, ¿sí?, la sarcómera más de 2.2 micras. Ok. Entonces, la PVC, dijimos, se mide en centímetros de agua, se mete por una vena, se deja en la vena cava superior o en la aurícula derecha, y la presión venosa central es la misma que la presión media de la aurícula derecha y la presión diastólica del ventrículo derecho. Y de manera muy, digamos, parecida, la presión diastólica del ventrículo derecho es muy parecida a la presión diastólica del ventrículo izquierdo. De tal manera que si tenemos una PVC alta, ¿sí?, pensamos en que tiene mucha precarga o que la presión diastólica del ventrículo derecho está alta o incluso la del ventrículo izquierdo. Ok. Entonces, para eso nos sirve la presión venosa. ¿Cómo se pone este catéter? Bueno, este catéter, dijimos, se mete por la subclavia, sale, vamos a suponer que aquí está el catéter ya en la aurícula, sale ese catéter y se va a unir a una llave de 3 vías, quiere decir que tiene 3 salidas, una llavita de 3 vías. Esta llavita va a conectarse con una regla, esta es la regla, bueno, más bien con un tubo de plástico transparente que se pega a esta regla que va pegada a una tablita o al tripié. Si conocen los tripiés, donde se ponen los sueros, ahí se pone esta tablita, y esta llave de 3 vías, esta llave, va conectada también a una solución salina, de tal manera que si abrimos esta llavita de aquí para acá, va a pasar sangre directo al corazón. Si yo cierro aquí, entonces nada más lo que va a hacer esta columna va a checar la presión en la cavidad auricular,
¿sí? Si cierro entonces aquí la llavita que va hacia el suero, va por leyes de los líquidos, me va a dar la presión. Entonces, el cero, la reglita tiene un cero, el cero tiene que estar a nivel de la línea media axilar. ¿Cómo sabemos que el cero está bien? Ponemos una tablita que tiene un tubito con líquido, que se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llaman estas? Las usan mucho los albañiles para medir una burbujita que trae y que se ponga en el centro. ¿Alguien sabe? Nivel. Un nivel, exacto. Se pone un nivel, así se llama. Eso es un tubito de líquido con una burbuja. Y la burbuja tiene que quedar en el centro midiendo la línea media axilar con el cero de la regla. Y entonces ya sabemos que si tenemos el cero de la reglita a nivel de la línea media del corazón, de aquí para arriba va a ser la presión. Entonces, cerramos esta vía o le ponemos una pinza aquí y va a empezar a subir la columna. Y va a subir la columna de agua, va a ir latiendo y hasta donde se pare, donde deje de, ya ahí se pare de subir, esa es la presión que tiene el paciente. Y como son centímetros y como es agua la que tiene en su interior, entonces se dice que son centímetros de agua. Así es como se mide la presión PVC. Vean ustedes la línea media, la enfermera o el enfermero hace una medición donde está la línea media del tórax, que más o menos corresponde a la aurícula derecha, donde estaría la aurícula derecha. Entonces el cero, vean ustedes, aquí está el cero, corresponde a la línea media, cierra la llave que va hacia el suero y entonces se va a regresar la presión, va a subir por aquí agüita y va a llegar, va a empezar a latir y hasta donde se pare es la presión. Si pasa de aquí, pues serían, aquí creo que son 5, ¿no? Serían 1, 2, 3, 4, 5 centímetros y puede llegar hasta 20 centímetros, ¿sí? No sé si me expliqué. Esto lo van a ver cuando vayan a los hospitales y vayan a terapia. Y si ven un paciente en terapia, díganle, oiga, ¿le están checando la PVC? Si les dicen que sí, nada más díganle que les muestre la regla y estén listos a una toma de PVC para que vean qué fácil es. Es muy sencillo, se ve complicado, pero es muy sencillo. La enfermera toma la presión, la PVC cada 4 horas, cada X número, según lo que uno le diga. Bueno, entonces, en resumen, la presión venosa central mide la presión de la aurícula derecha, indica indirectamente la presión diastólica del ventrículo derecho. La D2 del VD puede ser casi igual a la D2 del VI, entonces nos da una idea de cómo está la presión del ventrículo izquierdo. El aumento de la PVC nos habla de aumento de la precarga, ¿sí? Y eso nos puede indicar un aumento de la D2 del ventrículo derecho. Si aumenta la D2 del ventrículo derecho, estamos pensando que el paciente tiene una sobrecarga de volumen o que tiene insuficiencia cardíaca derecha. En la insuficiencia cardíaca derecha se sube la presión diastólica del ventrículo derecho, ¿sí? Entonces, un paciente que tenga una PVC muy alta quiere decir que tiene sobrecarga de líquidos o insuficiencia cardíaca derecha. La disminución de la PVC nos hablaría entonces de deshidratación y que tiene una disminución en la precarga. Lo que habíamos dicho, D1, diastólica 1 y diastólica 2, ¿sí? Que son muy similares, pero cuando hablamos de diastólica 2 decimos la presión diastólica final del ventrículo, ya sea derecho o izquierdo. Y luego vienen estos dos señores, porque ya se nos fue el tiempo en el puro PVC. Vienen estos dos señores que se llaman William Ganz y el doctor, ya se me olvidó cómo se llama, Swan, el doctor Swan y el doctor Ganz, ¿eh? Estos dos doctores idearon un catéter que tiene un baloncito en la punta que se infla desde afuera con aire
Y al inflarse con aire, este baloncito lo que va a hacer es que empujarlo, la sangre va a empujar al balón y va a llevar el catéter hasta la arteria pulmonar. Entonces, este es el catéter que idealmente idearon ellos. Es un catéter que tenía 2 lúmenes, ¿sí? El que lleva el aire para el balón y el que puede inyectarse volumen o puede checar la presión. Pero cada vez, pues este balón se hizo más sofisticado y ahorita ya tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas en su lumen, en su espesor, ese catéter. El que tiene está en rojo de peligro, ¿sí? Para no poner ahí nada y tener cuidado de estar seguros de que no está ponchadito el balón porque se puede romper. De inyectar aire directamente en la arteria pulmonar. Entonces, cuando nosotros inyectamos aquí, tenemos que estar seguros de que no está roto el balón. Si está roto el balón, aquí se clausura, no se debe inyectar nada, sino hace una embolia gaseosa. Y luego viene un catéter de color azul, ¿sí? Un catéter de color azul, sobre todo azul más clarito, que es o gris, que es para pasar medicamentos. Y luego viene el distal, este se abre aquí. Si nosotros inyectamos un colorante rojo aquí, el colorante rojo va a salir por aquí, ¿sí? A este se le llama vía distal. Y hay otros 2 para medicamentos, por ejemplo, oncológicos, medicamentos inotrópicos de difícil manejo, etc. Y luego viene uno que se llama termistor. El termistor es un alambrito que va metido aquí en todo el catéter y que más o menos como a 1 centímetro, ¿sí? Se enrolla alrededor del diámetro del catéter y entonces este alambrito está tocando la sangre a nivel de la arteria pulmonar. Y es como un termómetro, por eso se llama termistor, es como un termómetro y que está conectado aquí. Este termistor se conecta a este aparato, ¿sí? Para que nos dé el gasto cardíaco. Y luego viene el azul más oscuro, es este. Si nosotros inyectamos un color azul aquí, va a salir como a unos 15 centímetros más o menos de la punta de este. A 15 centímetros de aquí se va a abrir este conducto, y va a corresponder a la aurícula derecha o a la vena cava. Y dijimos que si mide la presión aquí en la aurícula derecha o la vena cava, pues es lo mismo que la presión venosa central. Entonces el catéter de Swan-Ganz va a medir las presiones. Nada más que como utiliza un sistema eléctrico especial, se convierten a milímetros de mercurio. Entonces, el catéter de Swan-Ganz nos va a dar milímetros de mercurio. El catéter de PVC nos va a dar las presiones en centímetros de agua. Igual, se mete por la vena yugular o por la vena subclavia, ¿sí? Se mete un introductor y a través del introductor se mete este catéter, ¿sí? Que debe ser estéril, ¿verdad? Vean aquí todo, es un poquito sofisticado. Hay unos muy sencillos, van a ver después. Y se conectan aquí, este es el transductor de presión. La columna de agua llega, choca aquí y aquí por la parte de atrás se va a conectar este monitor y nos va a dar la presión, ¿sí? La presión sistólica, diastólica y media según dependiendo de las cavidades. Entonces, les decía que tiene posibilidad de inflarse un baloncito con ¿cómo se llama? La vía roja. Se pone 1 centímetro de aire, se infla el balón, ¿verdad? Y ya por acá afuera antes de meterlo y sabemos que que no está ponchadito, ¿sí? Que está bien el balón. Entonces, desinflamos ese balón, lo metemos por alguna de las venas. Y ya que estamos seguros, porque vamos a medir primero más o menos a qué nivel llegamos a la aurícula, ya que estamos seguros que estamos en la aurícula, vamos a inflar ese baloncito, ¿sí? Lo inflamos, solamente se empuja el catéter y el baloncito y la sangre, más bien la sangre va empujando al balón, lo va a meter al ventrículo derecho y luego de ahí lo va a pasar a la arteria pulmonar y de ahí lo va a llevar hasta la parte más externa de las arterias pulmonares donde se atore, ¿sí?
Entonces, ¿cómo sabemos que estamos aquí en la aurícula derecha? Porque no se ve a través de fluoroscopía, sino que se puede meter a ciegas, pues, nada más ir empujando. ¿Cómo sabemos que estamos en la aurícula? Vemos la curva de la aurícula. Una curva que esté entre 0 y 5, sabemos que está en la aurícula, ¿sí? Y luego, ¿cómo sabemos que pasó el balón al ventrículo? Porque ya la curva nos va a dar efectivamente una curva ventricular con su presión diastólica y su presión sistólica. Vean la diastólica 1 y la diastólica 2. Por eso nos interesa más saber la presión diastólica 2 y si son algo diferentes. Y luego, ¿cómo sabemos que este catéter pasó a la arteria pulmonar? Porque la presión diastólica de estar entre 0 y 5 sube hasta 10 y luego ya sube 20 con diastólica de 10, 20, ya sabemos que está en la arteria pulmonar. Bueno, pues resulta que este catéter lo podemos empujar y se encuña este balón, se atora, eso es encuñarse. Encuñarse es atorarse, ¿sí? Entonces se atora este balón con el catéter ahí. Y en la punta está abierto. Vean ustedes aquí está este orificio que está aquí está abierto. Si nosotros desinflamos el balón, vamos a checar la presión de la arteria pulmonar, ¿sí? Si yo inflo el balón, se va a aventar hacia adelante y va a cambiar la morfología de la curva. De ser una curva de presión sistólica y diastólica, se va a ver una curva que casi no tiene ondulaciones, más o menos entre 5 y 10, y a esto se le llama presión en cuña. También se le llama PSP, por si lo leen ahí, presión capilar pulmonar. Es la presión de los capilares, ¿sí? Presión capilar pulmonar. En resumen, el Swan-Ganz sirve para checar la presión de la aurícula derecha, del ventrículo cuando pasa por ahí, de la arteria pulmonar, y de la arteria pulmonar nos puede dar la sistólica y la diastólica, pero también nos puede dar la presión en cuña. Ok, entonces aquí vean otro dibujito, el baloncito en la aurícula, cuando entra al ventrículo, ¿sí? Aquí vemos ya cómo entra al ventrículo. Cuando entra en la pulmonar, la presión diastólica sube y ya se ve una curva de presión, presión arterial, ya está acá. Lo seguimos empujando y hasta que llega a un capilar, y esa es la presión capilar pulmonar, ¿sí? Una vez que checamos la presión capilar pulmonar, desinflamos el baloncito porque si no va a provocar un infarto, ya que va a obstruir esos capilares y no va a pasar sangre ahí, ¿sí? Entonces se desinfla el baloncito y ya el catéter anda ahí bailando en la arteria pulmonar. Entonces vean ustedes cómo se ve este Swan-Ganz metido aquí en una radiografía. Vean, aquí es vena, se mete por la yugular, pasa a la vena cava superior, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, rama derecha de la pulmonar, ¿sí? Y aquí donde dice B, ahí está la punta de este catéter. Entonces, si nosotros inflamos el balón, vean ustedes, se infla el balón y se va a checar la presión hacia adelante. Se desinfla el balón y se checa la presión en todo el trayecto de la arteria pulmonar, ¿sí? Entonces, en resumen, la presión capilar pulmonar es igual a la presión en cuña, ¿sí? Presión en cuña. La presión capilar pulmonar es igual a la presión en cuña, por si lo ven, así lo leen, es la misma presión. Pues resulta que la presión capilar pulmonar o la presión en cuña es la misma que la presión de la aurícula izquierda, ¿sí? Entonces, la presión en cuña es la misma que la presión izquierda, la presión media de la aurícula izquierda. Por lo tanto, va a ser la misma que ¿qué presión del ventrículo izquierdo? La diastólica. Perfecto, ¿sí? Entonces, la presión en cuña es la misma que la presión de la aurícula izquierda y la misma que la presión diastólica del ventrículo izquierdo, de tal manera que ahora sí ya podemos checar todas las presiones del corazón, ¿sí? Entonces,
En resumen, las presiones de la vena cava inferior y superior son las mismas que de la aurícula derecha. Vean, ¿sí? De 0 a 8 milímetros de mercurio. Ventrículo derecho, 15-30 sistólica, 0 a 8 diastólica. Acuérdense, ventrículos no tienen media. Arteria pulmonar de 15 a 30 sistólica, de 4 a 12 diastólica. Media, más o menos de 15 en la arteria pulmonar. Y la presión capilar pulmonar es de 5 a 12 milímetros de mercurio. Nada más tiene media la presión capilar pulmonar y es en milímetros de mercurio, ¿sí? La aurícula izquierda, acuérdense, es la misma que la presión capilar pulmonar, ¿sí? Es la misma. Y la presión del ventrículo izquierdo va a ser sistólica de 120, diastólica, la misma que la de la aurícula izquierda. Y la aorta, 120-80 o dependiendo de cuánto tenga el ventrículo. Estas son las presiones. ¿Hasta aquí tienen dudas? Revisen la plática esta plática que les voy a subir ahorita para que se aprendan las presiones y vean cómo se pueden tomar las presiones. De tal manera que si yo les digo con qué se puede medir la presión arterial venosa y de las cavidades cardíacas, ustedes ya saben que con catéteres, con 2 catéteres. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama el catéter que mide la presión en la vena, en la aurícula derecha, ventrículo derecho y arteria pulmonar? Catéter venoso central. No. El de Swan-Ganz. El de Swan-Ganz. El Swan-Ganz es el argote que entra hasta la arteria pulmonar. El catéter que mide la presión de la aurícula derecha es el catéter venoso central. ¿Sí? Ok. La PVC, la presión venosa central, ¿con qué unidades se mide? Centímetros de agua. Con centímetros de agua. Ok. La PCP, ¿con qué unidades se mide? Milímetros de mercurio. Perfecto. ¿Cuál es la presión normal de la PVC? De 5 a 12 centímetros 5 a de agua. 12. Perfecto, muy bien. ¿Cuál es la presión normal de la PCP? Era de 5 a 10 milímetros de mercurio. Sí, más o menos, o sea, acordarnos que es muy similar a la de la aurícula izquierda. Ok, pero es en milímetros de mercurio, ¿verdad? Esta es en centímetros de agua, ¿sí? Ok, ¿cuál es la presión diastólica normal del ventrículo izquierdo? ¿Cuánto mide? ¿De 1 a 10? Lo mismo que la PCP y lo mismo que la aurícula izquierda, ¿sí? Ok, de 1 a 10. Muy bien. En caso de que suba la presión diastólica, nos hablaría de falla cardíaca izquierda y por eso, ¿cuál es la presión que nos puede indicar datos de falla cardíaca izquierda? Si sube la presión diastólica, ¿cuál presión es la que sube? La PCP. La PCP, ¿sí? Ok. Muy bien. ¿Cuál es la presión que nos puede hablar de falla cardíaca derecha, de insuficiencia cardíaca derecha? La presión media de la aurícula derecha. De la aurícula derecha. Muy bien, excelente. Bueno, ya entendimos, espero que les haya quedado claro, porque a veces se confunden, pero parece que sí más o menos agarraron la onda y pude explicarles yo esto. Entonces, pues ya se acabó el tiempo. Mañana vamos a continuar con cómo se saca el gasto cardíaco y todo eso, ¿sí? Entonces, bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar. Espero que tengan un día agradable, feliz, estudiando.